Aquí está Gastón Pérez para compartir con nosotros su columna de finanzas y en este caso va a estar, como hace cada tanto, respondiendo preguntas de nuestros oyentes. Arrancamos de one. Dale, arranquemos de una. ¿Hay diferencias entre invertir en bonos uruguayos o extranjeros? Arrancamos fuerte, bien, perfecto. Sí, hay diferencias obviamente. Yo diría que lo principal a tener en cuenta es, cuando vamos a comprar un bono, como ya hemos comentado en otras columnas, es importante entender quién está detrás de eso, porque al final yo invierto en Uruguay, o invierto en Estados Unidos, o invierto en la empresa X, el que me marca cuánto riesgo y cuánto retorno va a tener, obviamente, va a ser ese emisor. Entonces, un bono local, dependemos de que Uruguay siga en pie, y lo que tenemos de bueno es que estamos bastante informados de lo que pasa o deja de pasar en Uruguay versus lo que puede pasar, yo que sé, en Estados Unidos, en Alemania o en otro bono que compremos. Entonces puede tener esa ventaja de sabemos más qué pasa. Y lo otro, que no es para nada menor, es que si somos residentes de Uruguay y compramos una emisión local, un bono uruguayo, no pagamos ningún tipo de impuestos, no pagamos IRPF ni nada de eso sobre la ganancia. Así que tenemos una interesante ventaja ahí por ese lado. Bien. Y después estábamos con todas las dudas de los oyentes cuando están con intenciones de meterse en el mundo de la compra de acciones. ¿Por dónde empezar? ¿Qué se les puede aconsejar a quien está ahí orejeando la posibilidad? Bueno, primero y principal, que alineen expectativas antes de invertir en acciones, porque realmente no es nada fácil invertir en acciones. De hecho, hay gente que se pasa toda una vida estudiando, haciendo doctorados, maestrías, esto y lo otro, y no logra encontrar una fórmula, digamos, que pueda repetir constantemente, donde siempre tenga ganancias. Entonces, yo creo que una forma para invertir en acciones, pero que es más apta para todo público y no para algunos pocos selectos, es lo que hemos comentado una vez de los ETFs, que básicamente vamos a recapitular para los oyentes que no hayan escuchado esas columnas anteriores. Un ETF lo que es un activo financiero que es básicamente un paquetito o un conglomeradito de diferentes acciones de diferentes empresas, puede ser, por ejemplo. Entonces, si queremos invertir en acciones, pero no estamos capacitados para leer un balance financiero, para entender a una empresa, entender quién la maneja, las perspectivas a futuro y cosas complejas realmente, una forma de hacerlo mucho más pasiva y bastante más segura es comprar uno de estos ETFs, que de esa manera no tenemos por qué saber tanto, porque al final estamos apuntando a que al promedio de todo lo que está ahí adentro le vaya bien. A algunas les va a ir mal, a algunas les va a ir bien, y en el promedio esperamos que sea una buena inversión. Entonces es medio mala la respuesta porque quieren invertir en acciones y le digo que no inviertan en acciones de alguna manera, pero bueno, no, es una forma hacerlo indirecta. en una bolsa que tenga varias y diferentes, como para no, por decirlo de alguna manera, para no jugarse totalmente, a una sola, ¿no? Totalmente, es exactamente eso. Acá, por ejemplo, siempre un ejemplo muy típico que ya hemos mencionado es lo del Standard & Poor's 500, que son las 500 acciones más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, de esa manera, en vez de comprar solamente o Apple, o Google, o Microsoft, me compro todas juntas, esas 3 que dije, y 497 más. Entonces me compro un solo paquetito, con un solo clic, con una sola comisión, que puede ser muy, muy económica. Puedo invertir de manera diversificada, y esa inversión puntualmente que estoy mencionando, del Standard & Poor's 500, o S&P 500, es una inversión que históricamente tiene más de 100 y pico años de historia, y en periodos relativamente largos de tiempo nos da unos retornos siempre positivos y siempre bastante buenos, del 8 al 10% aproximadamente. Esta es una pregunta mía. Dale. Gastón, no, porque cuando te escucho hablar, una de las cosas que a uno le llama la atención para bien es cómo la economía en general ha ido cambiando sus lenguajes también y sus métodos, porque necesitan de la gente. Entonces no puede ser algo encriptado o algo muy complicado de entender. Y quizás eso y la tecnología, cuando hablo de la tecnología como la que tenemos en la mano o la tecnología doméstica, se han vuelto muy sencillas de entender y de usar, ¿no? Totalmente. Yo creo que ha cambiado mucho en ese sentido, y en el mundo de las inversiones yo te diría que hay como dos lecturas. Yo diría que en general cambió para bien, en el sentido de que antes capaz que si no tenías $100,000 para arriba, nadie te abría una puerta para que puedas comprarte una acción, un ETF, o básicamente ninguna inversión fuera de un plazo fijo. Era como que menos de $100,000 no había nada. Hoy con $100, no 100.000, ya puedes invertir casi que en lo que quieras. ¿Por qué digo que la segunda lectura puede ser no tan positiva? Porque también el exceso de información y el exceso de facilidad para invertir hace que mucha gente caiga en la siguiente estafa de turno y mande plata a un lugar poco conocido, poco regulado y poco serio, porque es muy fácil y bueno, tiene ese problemita. Y otra mía entonces también. Dale. Por ejemplo, la pandemia trajo
el nacimiento de muchos emprendedores. Los emprendedores ya venían desde antes, pero la pandemia me parece que los potenció también. ¿Eso de alguna manera niveló la importancia de los inversores en lo que tiene que ver? Obviamente hay inversores de muchísima guita que están en un nivel X, pero en general, ¿no? De ahí para abajo me da la sensación como de que todos adquirieron la misma importancia y que es importante de alguna manera para la economía cuidar cualquier tipo de negocio que obviamente a mí, en mi empresa, puede llegar a darme un beneficio. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que dentro del mundo emprendedor hay como los dos perfiles muy marcados. El emprendedor que solamente invierte y reinvierte en su negocio y nada más por fuera. Y el emprendedor que entendió un poco que la jubilación está complicada para todos. Especialmente para un emprendedor está más complicada. Entonces capaz que sí hay más gente que está metiendo en estos mundillos de las inversiones. Y si bien es algo que a mí no me termina de fascinar como para poner toda mi plata, yo creo que también las criptomonedas han jugado un papel importante en ese sentido, de que mucha gente ha ingresado al mundo financiero por haber invertido $50, $100 en Bitcoin o lo que sea, porque el primo del amigo, no sé qué, fue como un catalizador que para mí hizo que mucha gente entrara al mundo de inversiones. Algunos quedaron solamente en cripto, otros se diversificaron a otras cosas, otros se pegaron un palo y no volvieron nunca más a entrar. Hay de no quieren todo. saber más nada. Sí, tal cual. Hay de todo, pero bueno, fue como una puerta de entrada para muchas personas. Gastón, y otra cosa que hemos hablado, pero me parece súper importante, ya que estamos hablando de si alguien tiene idea de comprar acciones o de ver algún tema de inversiones, siempre tener en cuenta el retorno esperado, ¿no? Totalmente. De no pasarse de rosca con eso y de pretender mucho, porque eso significa mucho riesgo, ¿no? Tal Más cual. vale lo que aconsejás siempre ser un poquito más conservador. Mucho más conservador de lo que muchos quieren. Porque ¿qué pasa? Yo siempre digo como regla de cabecera que hoy en día una inversión, tenemos que amigarnos que una inversión más o menos segura nos dé de 4 a 8, 9, 10% como mucho anual en dólares. Anual estoy hablando. Y mucha gente lo ves por ahí que están invirtiendo en cosas que les prometen un 10% mensual o cosas así que son una locura, ¿no? O gente que quiere duplicar su plata en menos de un año. O sea, todos queremos duplicar la plata, todos queremos, pero el tema es que ahí estamos o entrando en una estafa directo o corriendo un riesgo súper alto en alguna inversión que no está muy probada o muy segura. ¿Qué es mejor en estos tiempos, alquilar o comprar con préstamo? Volvemos a las preguntas de los oyentes. Sí, perfecto. Te repito, ¿qué es mejor en estos tiempos, alquilar o comprar con préstamo bancario pagando cuota mensual? Muy buena pregunta y contrario a lo que... No es de los oyentes, es mía. ¿Es tuya también? No, Estás robando todo el tiempo de los oyentes. De los oyentes. Bueno, esa pregunta en realidad tiene muchas aristas y depende de quién la esté preguntando. Yo diría como respuesta rápida, y esto va un poco en contra de lo que yo digo en mi canal de YouTube y cuando yo doy mis clases, es... En realidad, para el 90% o más de las personas, seguramente sea mejor comprar con un préstamo y un día va a tener una casa. Va a pagar el doble seguramente de lo que la casa valía y todo, pero esa fuerza externa de que venga el banco y te pida la cuota mensual de tu casa, hace que un día tengas una casa. En cambio, los otros que dicen, bueno, yo en vez de pagar una casa voy a alquilar, pero voy a invertir la diferencia, qué sé yo. Si bien financieramente puede tener sentido, tenés que ser extremadamente ordenado y riguroso con todo lo que no estoy gastando en comprar, lo vuelco en alguna inversión y lo mantengo ese procedimiento durante 20, 25, 30 años que hubiera sido el préstamo. Ahí te puede llegar a cerrar, que los números pueden cerrar. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, no estoy comprando una casa ni tengo pensado hacerlo en el corto plazo. Alquilo donde vivo, pero soy muy ordenado y diligente en el sentido de que todos los santos meses invierto esa plata como me lo marqué. Entonces, financieramente tiene sentido y en mi caso lo ejecuto bien. Pero conozco mucha gente que en la teoría piensa que va a invertir la diferencia y puede alquilar toda la vida y en algún momento comprar más adelante, terminan fallando. Porque hoy van a cambiar el auto, mañana se van de viaje, pasado surgió no sé qué, y al final ni compraron casa ni invirtieron. Entonces no tienen ni casa ni plata invertida. Estamos mal. Bueno, después está el tema de la inteligencia artificial que surge, obviamente. Se preguntan si se metió la inteligencia artificial en el mundo de las finanzas. Sí, se metió con toda. Hay de todo. Tenés desde chats para poder preguntarle cosas y que te asesoren, como un asesor como el que sigue habiendo y que hubo toda la vida, de sentarse con Carlitos, tu asesor, contarle de tu vida, tus objetivos, tu familia, lo que ganás, lo que gastás. Bueno, todo eso que lo hace una persona, hoy en día ya hay muchas inteligencias artificiales que lo hacen bien, lo hacen mal, depende de cada una de las herramientas y depende también de cada situación. Yo creo que ahí hay un claro ejemplo. Y también hay otro ejemplo que ese así a mí ya no me gusta mucho, es
lo que serían robots que hacen trading automáticamente. ¿Qué significa esto? Es una máquina que está leyendo un gráfico y entra y sale de inversiones en fracciones de segundos. O sea, muy, muy, muy rápido, pero con mucho riesgo, por supuesto. En base a una serie de patrones que va detectando, dice, bueno, es momento de entrar y comprar dólares o pesos, o comprar acción de Apple, o comprar no sé qué. Que detecta cuando suben y bajan acciones o el riesgo, claro. y saca la plata. Sí, saca como un patrón, dice, bueno, esto está bajando, entonces o está subiendo, voy a entrar ahora y vender en el microsegundo después y tal. En teoría podría funcionar. En la práctica, la mayoría, gran mayoría, enorme mayoría de los casos, en algún momento le erra la máquina y te hace perder mucha plata. Es lo que hace un corredor de bolsa, además. Bueno, ¿no? sí, pero a una velocidad y a un riesgo mucho más extremo de lo que sería una persona que un trader real. Ajá. No lo haría tan rápido ni tan arriesgado como hacer estas máquinas. A mí no me gusta mucho y hay mucha estafa alrededor de esto. Mucha gente que te quiere vender. No, mi robot tiene un ratio de efectividad de no sé cuánto y no se equivocó nunca. Si tenés un robot que no se equivoca nunca de ese coso, no lo vas a estar vendiendo por $200. Lo vas a tener vos y te vas a hacer rico y te vas a quedar callado. Está bien. Sí, hay que pensar con esa cabeza, ¿viste? Y el día que se equivoca... Claro, el día que se equivoca te hace palmar. Se equivoca con la plata tuya. Claro, con la plata tuya. Sí. ¿Cuál es el dinero mínimo con el que se puede empezar a invertir y dónde? Bueno, decíamos hoy al principio de la columna, lo bueno de los días actuales modernos es que la pregunta es casi que al revés. Son pocas las inversiones en las que no podés entrar con poco dinero. En general, hoy en día podés invertir en acciones, en ETFs, en criptomonedas, en bonos. Podés entrar capaz que desde $100, depende el intermediario que uses, el corredor de bolsa o el broker que uses. Pero en general, la gran mayoría de cosas podés invertir con poco dinero, con muy poco dinero. Bien. Esta capaz que es un poco repetida también. ¿Vale la pena comprar un seguro de retiro o mejor invertir por tu cuenta? Es una buena pregunta y es una pregunta que ha surgido bastante recientemente. Me han preguntado a través de las redes. No sé si porque ganaron popularidad, porque la gente está preocupada por el tema me imagino, por el tema de caja profesional y déficit en MPS y todo lo que está pasando. Pero es una pregunta que está muy buena y creo que tiene un poco que ver la respuesta que voy a dar, parecido a lo que decía recién, de alquilar o comprar. ¿Qué tiene que ver? Son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Pero la respuesta puede ir por la misma línea. ¿Qué sucede? ¿Cuándo puede ser una buena idea comprar un seguro de retiro? Básicamente un seguro de retiro lo que hacemos es pagar durante toda nuestra vida en actividad una platita y nos aseguran un monto X al momento de jubilarnos. Sería básicamente eso en resumidas cuentas, ¿no? ¿Cuándo puede tener sentido eso versus invertir por tu cuenta? Cuando no sabes nada de inversiones y no querés saber nada de inversiones, perfectamente, anda por un seguro de retiro, me parece perfecto. O cuando precisás, sos una persona que ya te diste cuenta que precisás como ese factor externo que te venga a debitar automáticamente de la plata, o a que te vengan a pedir la plata, o que se te descuente del sueldo, o lo que sea. Cuando vos no tenés la disciplina y el orden y la consistencia de invertir todos los meses como vos querías, puede ser perfectamente una muy buena idea. Ahora, para un inversor que ya invierte, que es ordenado y que todos los meses o cuando se marcó su objetivo invierte frecuentemente como se había estipulado, yo creo que ahí es muy probable que ese inversor pueda tener mejores retornos que el retorno que le dé el seguro, pero no tiene justamente el componente de seguro, ¿no? De alguna manera. Que en muchos casos esos seguros también de retiro te pueden incluir de retiro y de vida. Entonces, si vos te morís mañana, le quedan a tus hijos una plata, algo de eso, que en una inversión tradicional, digamos, la plata que le queda es la plata que tenías invertida. Yo me muero mañana y había puesto solamente un mes $200, le quedan $200. En cambio, si tenés un seguro comprado, de repente le puede quedar a tu familia un monto mayor. Siempre es un gustazo. Bueno, igualmente. Entender contigo algo que por suerte cada vez se vuelve menos difícil, menos intrincado. Por suerte sí. Y esperemos que también a la gente le haya servido. ¿Cómo hace la gente para comunicarse contigo? En todas las redes como Finanzas Gastón, estoy ahí a las órdenes. Muy bien. Un placer siempre. Muchas Gastón. gracias.